Buenas tardes para todos los oyentes de Radio Libertaria. Eh, una vez más les habla desde Bogotá, Colombia, el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. En el día de hoy, miércoles 22 de junio del 2022, 22 del 22, nos hemos reunido aquí para hacer una disertación de la preocupante situación que hay en Colombia con la elección de un sujeto que perteneció a un grupo terrorista y que sigue manteniendo en su mente, no cambia, esas ideas marxistas y esas ideas totalitarias, y que más adelante puede significar un gran riesgo para la democracia de Colombia y del resto del continente, habida cuenta de que ya hay varios gobiernos afines y que son cómplices todos unos con otros. No hablemos de aliados ni de socios, sino de cómplices, porque están unidos para destruir la democracia con el cuento de un nuevo orden, siguiendo las órdenes y las instrucciones de la dictadura cubana, como si el mundo no hubiera evolucionado. Ellos se quedaron en la mentalidad de los años 60, del estatismo, del atraso, el control del Estado de toda la vida nacional, política, cultural, económica y social, y no quieren evolucionar. Y se dan cuenta que el mundo va a otro ritmo, pero para ellos el resto del mundo es el que está equivocado y ellos tienen la razón. Eso es como el niño rebelde, el niño que causa problemas en las aulas de clase, a sus compañeros y en el centro educativo, y entonces cada vez que le dicen algo dicen, no, no, es que los que están equivocados son los otros 499 niños del aula o del colegio o de la escuela, el que tiene la razón soy yo. Así son los comunistas y no evolucionan. Entonces vamos a mirar hoy mucho lo que tiene que ver con las fuerzas militares de Colombia, el ascenso de este sujeto al poder, porque cuenta, como les digo, con un empoderamiento nacional e internacional y un grave riesgo para lo que significa la democracia. No es extraño que los oyentes y que las personas de diferentes latitudes del continente lo sepan y lo manejen y lo interpreten, que en Colombia el comunismo no ha triunfado es precisamente por la labor de nuestros soldados que han combatido con alma, corazón y vida la agresión comunista armada contra Colombia. Razón por la cual necesitamos que haya una información muy clara al respecto de lo que podría ocurrir con los planes que de una u otra manera ha esbozado previamente el señor Petro frente a la institución militar. Él, por naturaleza, odia la institución militar porque la estuvo combatiendo como terrorista del M-19. Él fue capturado en flagrancia con armas después de haber cometido varios delitos y fue encarcelado. Lo que ocurrió es que hubo un presidente laxo y blandengue en Colombia llamado Belisario Betancur, que nunca ha debido ocupar ese cargo, pero la politiquería y la manipulación de los corruptos en Colombia ha sido desde hace muchos años similar y logró subir al poder con todas las triquiñuelas que hacen los políticos en nuestro país. Y cuando este señor llegó al poder, sacó de la cárcel a todos los cabecillas del M-19, de las FARC, del ELN, del EPL, que estaban presos por diferentes delitos, entre ellos este terrorista Gustavo Petro. Y quedó libre y rápido les hicieron una amnistía y una cesación de procedimientos penales. Y entonces todos los crímenes que ha cometido pasaron al olvido y de un momento a otro de ser un delincuente con un prontuario de terror y de sangre contra los colombianos, quedó convertido en un dirigente político de izquierda, entre comillas, rebelde, entre comillas, que piensa distinto a los demás y entre comillas, progresista y que mira cómo cambiar el país. Esto pues tiene un manejo dialéctico, una manipulación de palabras que les ha sido útil y les ha permitido fortalecerse como grupo político ya armado, pero él en su forma de ser y en sus planes no deja de pensar y actuar como han sido los terroristas colombianos de todas las agrupaciones. Entonces sus salidas políticas siempre han sido atacando al adversario, o sea, el que está a la derecha, tildándolo de todos los males, e igual que todos los comunistas del continente, tiene siempre a quien responsabilizar de sus propias acciones. Entonces el M-19 no, según Petro, no fue un grupo criminal de asesinos, de narcotraficantes y de terroristas,
sino que eran una especie de Robin Hood que luchaban por los pobres y estaban sacrificándose por los pobres. Y él desde luego fue uno de los que más se sacrificó y jamás se arrepentirá de su pasado terrorista, porque él lo que hacía era luchar por un cambio social y por la vida, dice. Una agrupación que no hacía sino asesinar gente, secuestrar y causar daños, entonces ahora se volvieron luchadores por la vida. Y lo peor es que la juventud que nació para esa época o nació después, que nunca hubo quien les contara la verdad de lo que ha ocurrido, lo ven ahora como un redentor, y cuando se les explica que fue un criminal que cometió actos de barbarie contra la humanidad, dicen que eso es propaganda del señor Uribe. Se volvió muy rentable en Colombia ser antiuribista. Es una posición que le produce réditos y ganancias políticas y electorales a cualquier eh, parlanchín politiquero que hay en el país. Y la izquierda lo ha utilizado como un discurso muy valedero y muy engañador, y con todas estas engañifas han logrado penetrar amplios sectores de la sociedad, donde la gente no lee porque utiliza los periódicos o los libros para otras cosas, menos para ilustrarse, pero eso sí, están dispuestos a defender a capa y espada las supuestas ideas de estos delincuentes que nos han engañado y le han causado tanto daño al país. Pues bien, este señor ganó unas elecciones. Se dice que hizo trampa, que no hizo trampa, eso es lo de menos. Aquí lo importante es que ganó y que ya lo van a reconocer formalmente tanto los órganos de control electoral como las demás instituciones, y que las fuerzas militares tendrán que pasar entero ese sapo por su garganta con el dolor del alma y hasta hacerle honores militares como nuevo jefe de Estado a un delincuente que asesinó la vida en primavera, que participó en crímenes contra soldados y policías y que hizo parte de uno de los grupos terroristas que más barbarie causaron en Colombia durante la década de 1980. Pero pues la vida es así, y lo que hay que buscar es la forma de recuperar la senda de la democracia y la libertad en Colombia con procedimientos muy bien hechos y con la organización de una estructura política diferente que le plantee soluciones al país, no populistas, sino de trabajo, de producción. Porque todo el discurso de este señor Petro se enfoca es en asistencialismo, en ofertas de que va a dar subsidios por X, Y y Z, que va a haber el subsidio por la vejez, por la juventud, por la niñez, por los trabajadores, por las madres cabeza de familia, por las solteras, por los solteros, por los de la comunidad LGTBI. Todo el mundo va a tener subsidios. Y fuera de eso, va a aplicar unas tasas, según él, de alta tributación a todas las empresas, y no lo dice, pero lo ha exteriorizado de distintas formas, a expropiar. O sea, cualquier copia de Hugo Chávez es pura coincidencia. Y eso al principio le suena muy bien a los populistas, pero lo que llama la atención es que al parecer el dinero del narcotráfico han funcionado también en la campaña y el discurso del señor Petro, que ha logrado convencer amplias masas de ciudadanos. Hablemos específicamente de la ciudad de Bogotá, por poner un ejemplo, pero ha ocurrido en otras. Muchísima gente de los barrios más populares votando en masa por un criminal, por un terrorista, por un asesino, votando para que sea presidente de la República, y dándole todo el despliegue, eh, a pesar de que en sus narices, en sus barbas, en su vecindario, habitan cientos y hasta miles de venezolanos que viven pasando las peores afugias en Colombia para poder subsistir en trabajos completamente informales, porque no tienen documentos legales, porque tampoco hay unas plazas de trabajo para tanta gente, y otros terminan en la indigencia, otros desafortunadamente en la delincuencia. Mujeres muy bellas, porque las mujeres venezolanas son muy bonitas, que tienen que finalmente vender su cuerpo para poder sobrevivir en un medio hostil en el cual no hay forma de emplearlas, porque la capacidad del mercado laboral de Colombia no alcanza a dar toda esa cobertura. Uno quisiera que Colombia tuviera esa capacidad de cobertura para que esa mano de obra ayudara a multiplicar el flujo económico, nos diera más Producto Interno Bruto, más dinámica de crecimiento económico, pero pues somos país tercermundista y no tenemos esa capacidad en contraste con nuestra riqueza. Son realidades que hay que aceptar. Entonces, lo que duele, lo que preocupa es que ese pueblo que está viendo, que está dándose cuenta de la tragedia que viven los venezolanos como gitanos,
tratando de sobrevivir al día con las mujeres embarazadas, con los niños pequeñitos, con problemas de salud, de vivienda, de educación, etcétera. Viendo todo eso y sabiendo que Petro es de esa línea porque dice que la revolución bolivariana de Venezuela es buena, que Maduro no es un criminal, no es un delincuente, no es un dictador, sino que es un gran presidente. Esa es la teoría de Petro. Y la gente vote por él. Entonces eso indica, primero, que hay una ignorancia total y desconocimiento de lo que significa elegir a una persona de esas. Pero por otra parte está demostrado que hay dinero oscuro, que hay dinero que movió a esa masa a que votara por este señor ofreciéndoles casa, carro y beca, y quién sabe cuánto les pagaron por voto, porque fueron por montones los que lo acompañaron en las grandes ciudades y en las zonas donde el narcotráfico es el que manda. Entonces eso quiere decir que el narcotráfico, que está muy interesado en que el presidente colombiano tome una decisión que les conviene muchísimo a los narcos, y es la no extradición hacia Estados Unidos. Entonces, ahí comenzamos a tener problemas con la fuerza pública, con las fuerzas militares y de policía. Porque si durante el gobierno Duque, después de que se firmó el pacto de cuervos en La Habana entre Juan Manuel Santos y las FARC, se le complicaron las posibilidades a la fuerza pública para erradicar los cultivos de coca, para combatir a los guerrilleros que son financiados por el narcotráfico y para actuar contra ellos en operaciones contundentes, pues ahora será peor, porque si el señor Petro es de los mismos, y fuera de eso, a todas luces se ve que hubo influjo de dinero del narcotráfico en su campaña para evitar que los extraditen, pues va a ser muy difícil que las tropas tengan un respaldo gubernamental o una política de Estado que los cobije para actuar contra los delincuentes. De remate, si recordamos todos, el señor Petro se largó del país cuando comenzó la pandemia sin autorización del Congreso. Y aquí vienen varias cosas que es importante precisarle a la audiencia. El señor Petro, en este último periodo que ejerció como congresista y que todavía está recibiendo sueldo de congresista sin trabajar, porque andaba en campaña política, él no fue elegido. Lo que pasa es que los políticos corruptos encabezados por Juan Manuel Santos se inventaron una figura más para hacer componendas, y es que quien participe de una elección presidencial y quede de segundo en la elección presidencial tiene derecho a ser un senador, y quien le da su fórmula vicepresidencial tiene derecho a ser representante a la Cámara por la derecha, sin necesidad de participar en elecciones para el Congreso. Entonces Petro hizo eso en la anterior elección cuando Duque le ganó, pero a pesar de que perdió con Duque ya tenía asegurado un cupo en el Congreso como senador. Y su fórmula vicepresidencial también tenía ya un cupo asegurado como representante a la Cámara. Entonces él aprovechó ese cargo de senador para seguir haciendo política, campaña política, lo cual es prohibido por la ley, pero lo hizo. Y si le decían que no, entonces él es una víctima, él es perseguido, él no sé qué, y fue quien instigó a toda la juventud a salir a destruir el país para hacerle imposible la gobernabilidad al señor Duque. Y lo logró y logró vender la idea ante el pueblo colombiano y sobre todo ante los jóvenes, que es que el que piensa distinto, entre comillas, es víctima de una política oficial, y que el culpable de todo lo malo que hay en Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Y el dolor que tienen los comunistas es que en el gobierno de Uribe se le quitó todo el impulso que traía las FARC y les impidió la toma del poder por medio de las armas. Esa es una realidad. Ahora, que el señor Uribe tenga sus defectos como todo ser humano, aquí no vamos a defender a nadie ni a decir que Uribe es la personificación de San Francisco de Asís, porque él tiene sus defectos como ser humano, pero tiene muchas virtudes que el pueblo colombiano también tiene que reconocérselas. Entonces, con ese discurso, el señor Petro se subió y ha venido, ya para entrar en materia, metiéndose muy fuertemente con las fuerzas militares. Ya dijimos, las odia a muerte, porque fue capturado por las fuerzas militares en flagrancia siendo terrorista del M-19. Y pues si lo capturaron, no lo capturar un delincuente, pues no es como capturar una monja de la caridad, y tienen que tomar precauciones y tienen que actuar con la contundencia que actúan los soldados en guerra, porque los terroristas del M-19 estaban en guerra y él era un combatiente del lado comunista. Que fuera buen combatiente o mal combatiente, bueno, eso ya es otra cosa. Que tuviera habilidades o que tuviera
virilidad para combatir, bueno, eso sí es cuestionable porque parece que de eso no tenía, pero era un miembro del M-19 y estaba cometiendo actos criminales. Y era un cabecilla que ordenaba asaltos bancarios, terrorismo, secuestros y un poco de acciones criminales. Entonces, ese odio que él lleva en su ADN contra la institucionalidad militar lo ha exteriorizado de mil maneras en escritos, en documentos, en intervenciones públicas. Y para él, las fuerzas militares de Colombia no son el bastión de la seguridad nacional ni la fortaleza de las instituciones democráticas, sino son un problema al que hay que minimizar, destruir y pisotear. Y se ha inventado las mentiras, las patrañas, las calumnias, las agresiones, todo lo posible para desnaturalizar a la institución militar. Y sin embargo, esa institución va a ser la que tiene que sostenerlo en el poder y defenderlo y cuidarlo para que no le pase nada y garantizarle que su gobierno pueda cumplir con los programas que trae. Entonces es una doble moral de un señor que detesta a quienes lo están protegiendo y que los quisiera ver a todos desaparecidos y pisoteados. Eh, y resulta que volvemos al tema de cuando se largó para Cuba y ahí es donde tenemos que entrar en detalle. El ELN inició durante el gobierno de Juan Manuel Santos unas conversaciones de paz con ese gobierno desprestigiado, débil y sin fundamentación, que fue el de Santos, que ya se ha arrodillado ante las FARC, y el ELN pues pretendió lo mismo, y si las FARC sacaron 10 curules, ellos ya pedían 20, claro, aprovechando la debilidad del Estado. Entonces, cuando subió el señor Duque, les dijo, no señores del ELN, ustedes no pueden seguir cometiendo crímenes, si ustedes se quieren sentar a negociar vamos a negociar su desmovilización, su entrada a la cárcel, que paguen por los delitos que han cometido y toda la ligazón que tienen con organizaciones criminales del resto del mundo. Obvia y naturalmente que eso no le sonaba a ningún terrorista y menos ya con una experiencia de éxito como la que tuvieron las FARC, el ELN no podía echar para atrás sino aspirar a mucho más. Entonces la dictadura cubana optó por irrespetar a Colombia y alojar a los 10 terroristas jefes del ELN allá, y allá viven como reyes en Cuba, y Colombia, el presidente Duque, falto de carácter y de decisión, no rompió relaciones con Cuba ni expulsó a los espías, porque no se llaman embajadores ni cónsules, sino los espías de la dictadura cubana que tienen embajada en Bogotá, no fue capaz de expulsarlos y aquí pasaron los 4 años de Duque, laxo, débil frente a la dictadura cubana y los bandidos del ELN viviendo en Cuba a sus anchas y programando y dirigiendo todos los actos criminales que ha cometido el ELN durante los últimos 4 años contra Colombia, todos planeados y dirigidos desde Cuba como si no pasara nada y siempre con el argumento habilidoso del comunismo de que aquí estamos para negociar. Entonces el señor Petro cuando viajó comenzando la pandemia se quedó en Cuba, se reunió 3 meses, escúchenlo bien señores y señoras teleaudientes, 3 meses Petro reunido con el ELN y con la dictadura cubana, planeando y coordinando detalladamente cómo hacerle daño a Colombia cuando Petro fuera presidente. Y entonces se la salió del país sin permiso del Congreso, razón suficiente para que lo hubieran destituido e investigado disciplinariamente y sancionado y desde luego retirado del Congreso. Pero antes salimos los colombianos a deberle porque pobrecito le dio COVID en Cuba, le dio un infarto, le dio de todo, pero aquí llegó como si fuera eh, un vehículo 0 kilómetro que no ha tenido ninguna afectación y volvió a seguirle haciendo daño a Colombia y a promover las marchas y el terrorismo contra el país que cualquier lego en la materia infiere fueron coordinadas en Cuba con el ELN y con las FARC. Entonces, pues eso es difícil de probarlo, pero es la deducción lógica que sacaría cualquier persona que tenga 5 sentidos mirando un tema y el otro y la secuencialidad de cómo ocurrieron los acontecimientos. Lo que se presume es que el ELN va a entrar a ser parte de unas milicias que serían la protección del gobierno revolucionario, es decir, lo que llaman los comités de defensa de la revolución. Y como tienen zonas donde controlan ya población civil por medio del terror, el miedo y la organización política o político-organizativa, pues qué mejor para Petro tendría esos sectores y decir que los cabecillas se desmovilizan, todos pasarían al Congreso, supuestamente, otros a altos cargos públicos, y algo más abusivo y peligroso,
que algunos de esos terroristas pasarían a las fuerzas militares a ser miembros en servicio activo y con grados con una equivalencia que ellos inventan entre un criminal asesino y el de un militar de carrera. Gravísimo eso, y si lo plantea, pues ustedes supondrán que los choques con el mando militar van a ser fuertes y que la relación de quien ponga a Petro como ministro de Defensa o ministra de Defensa va a ser muy tensa con la cúpula militar, porque habrá unos intereses políticos ideologizados que van en contra completamente de nuestra tradición y del pensamiento militar colombiano, que es nada diferente a defender la soberanía nacional, la institucionalidad, los valores democráticos, la libertad, el orden y nuestra cultura colombiana, que no puede cambiar ni volverse un peoncito de la dictadura cubana. Tema grueso, difícil, escabroso y nada sencillo de dilucidar. Entonces, con el ELN hay unos riesgos grandísimos, y el señor lo que necesita es tener un comité de defensa de su revolución, porque él ya está hablando de que es una revolución, que no fue una victoria, y lo ha dicho muchas veces, que él necesita no un periodo, varios periodos para que esto se desarrolle. Entonces, con el ELN hay ese tema, pero hay otro tema también bien complejo, y es que el ELN hace parte del plan Guaicapuro de la dictadura venezolana para extender el comunismo al resto del continente. Entonces, el ELN hace parte también de los comités de defensa de la revolución, tienen asiento permanente en Venezuela, viajan entre Cuba y Venezuela como si fuera viajar dentro de un país el uno al otro, inclusive con vuelos fletados y financiados por la Fuerza Aérea Venezolana, por orden de Nicolás Maduro y la taifa de bandidos que lo acompañan allá en el desgobierno de Venezuela. Entonces, lo que se presume es que va a haber es un punto de engarce entre las dos dictaduras, la de Petro, que piensa ser una dictadura, y la de Nicolás Maduro, que ya es reconocida como una dictadura que apoya el terrorismo comunista contra Colombia y contra el continente. Y lógico, comenzarán a trabajar muy duro porque en el Ecuador gane el candidato de Rafael Correa, que es otro bandido de la misma calaña, y que quede todo el continente completamente rojo, para que entre ellos ya no tengan ni siquiera que debatir contra contradictores, sino hacer acuerdos panamericanos, acuerdos latinoamericanos, destinados a bloquear la política exterior de Estados Unidos y hablar de la continentalidad de la lucha, la vigencia del socialismo, los proyectos del Foro de Sao Paulo, la paz, entre comillas, porque no hay nadie más convencido de la paz que un comunista. Gravísimo eso. Otro tema bastante complejo y difícil de manejar, escabroso, resbaloso y nada sencillo de manejar. Ahora viene otro tema en el cual preocupa muchísimo lo que pueda pasar con las fuerzas militares, y es la doctrina. Durante la satrapía de Juan Manuel Santos, no se puede hablar de gobierno, sino la satrapía de un desgobierno arrodillado ante las FARC, se impuso una famosa doctrina de Damasco con el argumento de que Colombia seguía los lineamientos de la OTAN. La OTAN no, naturalmente no es de la línea de Castro ni de los comunistas, pero eso era como un sofisma de distracción para decir que el ejército colombiano no se metiera para nada ni con las FARC, ni con el ELN, ni mucho menos con los carteles de las drogas, porque es que eso no es un problema del ejército, y que con los carteles de las drogas lo que hay es que hacer una erradicación voluntaria de los campesinos, y, y no dicen nada más, pero tampoco dicen ni cuáles son las rutas, ni cómo impedir que el narcotráfico tenga camino hacia el exterior, sino una estrategia distractora que no quedó nada clara en el pacto Farsatos. De esa manera, el ELN pues, va a tener un control territorial importante y va a ser parte de la revolución socialista en Colombia. Tema también muy complejo, muy difícil de entender y de manejar. Entonces, si ya miramos que piensa incorporar dentro de las fuerzas militares a terroristas del ELN y a los demás dejarlos controlando el territorio, armados ya como miembros de una fuerza armada paralela a las cuatro fuerzas, pues está desinstitucionalizando el país, y de remate, para romper la cohesión que ha traído Colombia durante las últimas 7 décadas, y es que la Policía Nacional es nacional, no es regional ni local,
y depende del Ministerio de Defensa, ha venido trabajando muy de la mano con las fuerzas militares en la seguridad nacional, en la seguridad ciudadana y en el control del orden público. Al hacer esto con el ELN, que pasarían a ser policías rurales, por ejemplo, pasarían a ser comités de defensa de la revolución para que las comunidades trabajen en llave, pues lo que tendríamos ahí es una figura de socialismo del siglo XXI paralela con la de Nicolás Maduro y dirigida por la dictadura cubana. O sea que aquí el gran ganador en el fondo es el terrorista cubano o el terrorismo cubano disfrazado de gobierno cubano y la complicidad que tienen con el señor López Obrador, que es el que anda con los narcos de la mano y dice que no hay que darles balazos sino abrazos. Grave eso porque está de por medio el narcotráfico, está de por medio las relaciones de organismos no gubernamentales, socios del Foro de Sao Paulo y socios del terrorismo en Latinoamérica. Y si le suma todo eso, pues vamos formando un conjunto de afectaciones a la moral, a la organización y a la estructura de las fuerzas militares de Colombia. Naturalmente que ya al tener el poder las FARC van a buscar las hojas de vida de los oficiales, de los suboficiales y de las unidades militares con mayor historia de éxito contra las guerrillas. Y esos serán los primeros que toca sacarlos, prescindir de ellos, porque son personas que por su formación, por su tradición militar, por su fortaleza estructural, no van a dejarse manipular del comunismo ni hacer monigotes del señor Petro. Entonces es mejor prescindir de ellos y buscar hacer una especie de amiguismo con quienes sí le tolerarían todas estas cosas. Y al ver que el señor Santos está interesado por medio de sus alfiles en esa, entre comillas, renovación de las fuerzas militares con el argumento de la OTAN, pues lo que se le está dando es patente de corso al señor Petro para que haga lo que le dé la gana con las fuerzas militares, las quite del combate al narcotráfico, del combate a la guerrilla y las envíe a las fronteras con misiones completamente civiles, ajenas a la seguridad y que tampoco vayan a impedir que Venezuela siga siendo el fortín del comunismo en Latinoamérica, en la parte continental, en alianza y maridaje con la dictadura cubana. Como ven, esto es grave, esto no estamos aquí especulando ni suponiendo, sino es viendo lo que va a desarrollar. Pero si vamos más allá, la propuesta del señor Petro es que la doctrina de las fuerzas militares en Colombia incluya que tenga asesores cubanos, rusos y hasta iraníes, igual que lo que ocurre en Venezuela. Entonces, de esa manera cambiarían completamente los esquemas de seguridad nacional e inclusive la doctrina e inclusive la compra de armamento y equipo, porque ya se le estaría comprando eso a Rusia y no a Estados Unidos. Y eso traería muchos conflictos, ya que Colombia es signataria del Pacto Internacional de la Lucha contra el Terrorismo Islámico. Estados Unidos ha hecho que Colombia tenga una especie ahí de membresía un poco manipulada de la OTAN para poderle dar unos apoyos logísticos, administrativos y operacionales contra el narcoterrorismo, es decir, para combatir el narcotráfico y a los grupos terroristas, y una asistencia militar que ha recibido Colombia por años para entrenar a sus oficiales, suboficiales y las unidades de combate, y todo eso quedaría en la mira. Y desde luego, paralelo con eso, lo que supone es una cacería de brujas con todas las hojas de vida a la mano de quienes combatieron con más éxito a la guerrilla para inventarles y acusarlos de violaciones a derechos humanos y un poco de barbaridades. Con eso se le acaba la moral de combate a las tropas. Todo esto es muy grave. Entonces, lo que vemos es que aquí se va a hablar del ejército bolivariano ya de los dos países y nada de raro que Petro saliera con la locura de decir que el ejército de Colombia y Venezuela se integran en un solo ejército con los ideales del libertador Simón Bolívar y que pueden estar conviviendo en las fronteras y un poco de cosas que no son convenientes para ninguno de los dos países y que tampoco van a durar 100 años, pero que sí van a causar fricciones y roces y problemas posteriores. Entonces, estimados amigos, hemos llegado ya pues al final de este análisis breve y concreto. Invitamos a todos a reflexionar, a analizar y a que en el continente surja
una corriente de pensamiento y de acción distinta para que haya defensa de la libertad y la democracia. Hoy, las que están muy amenazadas son las fuerzas militares colombianas y por extensión toda la institucionalidad del país, y al estar amenazada, debilitada y erosionada la institucionalidad del país, los únicos que salen ganadores y triunfantes son quienes promueven el caos, el terror y el desorden. Pues al llegar al final de este breve conversatorio, les agradecemos muchísimo su asistencia y los invitamos para un nuevo análisis posterior a estos hechos, que seguiremos haciéndolo todos los miércoles. Pues muchas gracias a Radio Libertaria por invitarnos, y que Dios nos siga bendiciendo a todos.